parrafito sobre que hace analogía a la pérdida de la biodiversidad, ¿no? De cómo si vas arrancando tornillos de un ala de un avión, pronto se va a caer, ¿no? Entonces la analogía No. era cómo la extracción de la biodiversidad, ¿cuál va a ser el último tornillo, ¿no? Fue interesante leer las respuestas de todos. Obviamente, pues no había respuesta mala ni buena, ¿no? Nada más quería ver la percepción que tenían ustedes sobre biodiversidad. Pues algunos toman la responsabilidad como especie humana, ¿no? Otros pues le tiran al capitalismo, otros le tiran a que viene de la mano con todo esto de las corporaciones, ¿no? Que contaminan demasiado. Otros, les digo, pues toman ya la responsabilidad como especie humana y pues ya me gustó mucho cómo varios tomaron como principalmente al agua como el último eslabón, ¿no? Como el último tornillo para lo cual se pierda la biodiversidad. Me faltan todavía algunos, son 33, 33 trabajos, entonces me faltan poquitos, como 5 nada más, pero me pareció una muy bonita respuestas y que hablan mucho de la percepción que tienen ustedes sobre la biodiversidad. Este, ya están todos en Classroom, solamente que tengo 33, no sé si alguien está de más. En la lista me aparecen 32. Bueno, ahí luego cuando venga el examen final ya lo vamos a ver. Entonces, ¿comienza usted, doctor? Bueno, déjeme primero, están todos. Si no damos también No, unos... pues faltan, no estamos ni la mitad. Sí, ya, bueno, antes que me contar los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Demos un par de minutos, Doc, entonces, para que se termine de conectar los demás. Ok. Creo que es la primera hora que tienen los chicos. Es que tengo un convenio con mis sobrinas que están en primaria y en las mañanas ellas ocupan el internet y en las tardes yo. Entonces, ahorita mi ancho de banda es muy corto. Espero no cortarme mucho. Ya vamos en 23. Bienvenida, Nancy.
Oye, Toño, ¿acostumbras a grabar las clases? Ah, cierto, Doc, sí. Ahorita la grabo, permítame. Nada más que sabe que Yo, siempre me pasa que no puedo grabar la clase. no, si quieres yo la grabo y te paso la liga. Pero ¿puede usted? Sí, ¿Sí le aparece el botón? voy. Porque sí, porque lo invité directamente de la... ¿Ya vio? No le aparece. No, ¿verdad? No sé por qué siempre me pasa eso, fíjese. No, digo es que por los ausentes, yo siempre lo hago porque hay veces no se pueden conectar y Sí, yo entonces también les lo hago, dejo, pero no, no diario les entiendo dejo. por qué. Y es que estoy desde un iPad, pero pues eso no debe ser problema. No, Voy a checar la configuración, permítame tantito. pero ¿por qué no me sale a mí? Ya subió a 24. Ah, ya está grabando, dice Diego. Ah, sí puede, qué raro. Bueno, Le digo que a veces se le va el botón de grabar a alguien más, pero no aparece Diego, el icono de que esté grabando. no. Es con un pro. Usted confía. Ah, bueno. Ay, sí. A ver si no le ocupa mucho espacio. Bueno, pues yo creo que iniciamos, ¿no, Toño? Sí, doc. Ok, Sí, si ya han utilizado eso en la grabación externa, pues adelante. ok. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren todos bien. Ayer me decía Toño que les gustaba el PowerPoint. Entonces, como no me gusta hacer PowerPoint, me van a ustedes a ayudar a hacer uno. Ja. No, miren, estoy viendo su programa y bueno, ya vimos el concepto de biodiversidad. Luego viene manejo, vida silvestre, especies exóticas, conservación, participación comunitaria, sustentabilidad, usos de vida silvestre. Entonces, eso lo vamos a ver el día de hoy. Por eso le pedí a Toño que subiera al Classroom este pequeño artículo, este, de la Semarnat, porque realmente es pues las leyes mexicanas, pues vamos a trabajar en México, entonces pues esto es lo que tenemos que estudiar. Entonces aquí me gustó porque yo no sé si el que hizo el temario, pero creo que lo copió de aquí, porque me dio risa cuando lo estaba leyendo. Y si se fijan, bueno, ya lo tienen ustedes, este artículo, pero aquí están todos los conceptos justamente de ese tema uno, ¿sí? Eh, es un manual que sacó la Semarnat en el 2009, o sea que viejito no es, pero no ha cambiado muchas cosas. Sí, y aquí está lo que tiene, ¿sí? El manejo de vida silvestre. Entonces tenemos que empezar obviamente con qué es vida silvestre y el valor de la fauna silvestre. Este artículo está muy dedicado hacia fauna, pero yo no puedo concebir la fauna sin la flora, ¿sí? Y la flora sin miles de cosas. Entonces, en las relaciones ecológicas que alguna vez mencionaron en la primera clase que tuvimos con Toño, pues todas esas relaciones se ven y están totalmente, yo hasta me atrevería a decir que la mayoría son simbióticas de alguna manera. Entonces, vamos a desmenuzar esto. Por cierto, su primer trabajo va a ser justamente hacer una pequeña
en resumen de este manual. Tiene 35 páginas, y bueno, y realmente entre fotografías y demás son como 10. Entonces, se hizo pensando en que cómo se puede en México, ¿sí? Cómo se puede manejar la fauna silvestre, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo vieron, ¿sí? La topografía nos da una inmensa variedad de climas, ¿sí? Eh, nos divide prácticamente en un mundo neotropical y un mundo tropical, ¿sí? Entonces, obviamente todo esto repercute en la vida silvestre, ¿no? Bueno, pero también esto es un problema. Tener tanta biodiversidad es una responsabilidad gigantesca, muchachos, porque entre más biodiversidad, todo es más frágil y todo es más vulnerable. No es que seamos un país tan rico como se menciona, lo somos en efecto, pero por todas estas cadenas montañosas no podemos ser un país agrícola, ¿sí? Por todos este tipo de cosas, tenemos de todo, pero en bajas cantidades. Entonces, las relaciones ecológicas de la vida silvestre se pueden romper en cualquier momento. Y eso es muy complicado. Ser un país diverso es complicado. Y entonces aquí está ya la definición de vida silvestre. Esta es una definición, les digo, muy, muy, muy faunística, digamos. ¿Sí? Ahí lo pueden leer. No lo leo porque ay, se mueve esto. Mejor lo voy a hacer aquí. Pues ahí está, dice que por lo tanto vida silvestre y fauna silvestre tienen el mismo significado, ¿sí? Por eso les digo que está muy faunístico, pero no puedo, insisto, no, pues no se puede considerar a la fauna silvestre sin la flora silvestre. Entonces yo lo voy a manejar como todo un paisaje, ¿sí? Y bueno, lo que les decía sobre las leyes mexicanas, ¿no? Ahí está. Para efectos de la ley de México, la vida silvestre está formada por los animales invertebrados y invertebrados residentes o migratorios que viven en condiciones naturales en territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia. Claro que sí requieren, por ejemplo, los patos silvestres, ¿sí? Sabemos que hay un tratado de comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Y aunque no lo crean, este tratado comercial inicia justamente por una asociación que se llama DUMAC, Ducks Unlimited en México. Empezaron a proteger el pato desde Canadá hasta México. Y entonces, aunque no me lo crean, parte de la historia es que así empezaron las primeras relaciones y fue cuando empezaron a hacer pactos entre Canadá, Estados Unidos y México. Y ahí salió nuestro tratado comercial. Por primera vez, la ecología. ¿Alguien sabe la diferencia entre ecología y economía? No los veo, así que si me dicen, ¿quién se anima? A ver, Samantha. No, no los veo. Pues la ecología es la relación que tienen los seres vivos con su entorno y pues la economía, así como tal no me lo sé y eso que mi hermano es economista, pero es como el análisis de, no sé si puede ser como esta relación de las sociedades con, pues en ese sentido que es el servicio monetario, ¿no? Y cómo lo usan, cómo lo destinan, etcétera. Miren, el significado básicamente es el mismo. Ecos, ¿sí? Casa. Uno es nomos, que es tratados, y el otro es logos, que también es tratado. Las dos palabras tienen el mismo sentido, ¿sí? Solamente que uno lo aplicamos a cuestiones contables y, vamos a decirlos, monetarias, pero la economía está formada en base a la ecología, ¿sí? Un país depende de sus recursos naturales, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros supuestamente producimos petróleo. Digo supuestamente porque tampoco somos, nuestro petróleo no es de alta calidad, ¿sí? Y tampoco estamos produciendo tanto, porque, bueno, ya hablaremos de eso. Pero en sí el término es el mismo y se acuña justamente con Darwin.
estoy hablando de 1800 y pico, 1856, cuando Darwin empieza a aplicar sus términos de macroevolución, microevolución. Curiosamente hay una macroeconomía y una microeconomía. Entonces Darwin está muy influenciado cuando nace la parte industrial, de hecho es la historia moderna, la industria empieza a aparecer y empieza los conceptos de economía internacional, y Darwin casi los copia, ¿sí? Entonces, no sabemos quién copió a quién. La cuestión es que existe una macroeconomía, existe una macroevolución, una microeconomía, una microevolución. Deberían ir a la par y deberían, no una es más importante o menos importante que la otra. Lamentablemente en el mundo le hemos dado más importancia a las cuestiones económicas que ecológicas. Entonces no tenemos todo el respeto que deberíamos de tener hacia nuestro ambiente y nos dedicamos a contaminarlo y a destruirlo, así como estaban viendo lo del último tornillo, ¿sí? El problema de la sociedad es justamente que en aras del proceso, digamos, del poderío económico, sacrifican por mucho toda la parte ecológica, sin saber que dependemos justamente de la ecología. Y aunque los términos son exactamente iguales, le tenemos más respeto a la economía que a la ecología. La ecología la estamos dejando aparte. Y ahí es donde nace una parte que también vamos a ver aquí, que es sobre la sustentabilidad, ¿sí? Que son proyectos de la OCDE, de la parte de la OMS, y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, la cosa es que el hombre ha perdido el respeto, ¿sí? A la vida silvestre. Y ese es nuestro punto. Entonces ahora lo que queremos es supuestamente manejar parte de la vida silvestre. Y esto, hay métodos, sí, pero hay que ver cuáles son las repercusiones de este tipo de cosas, de manejo sobre todo. Por ejemplo, aquí en el temario veo que el orden que pusieron, pues no lo entiendo muy bien, pero dice biodiversidad, manejo, vida silvestre y especies exóticas. Un ejemplo de que al parecer queremos destruir es justamente, voy a minimizar esto, permítame tantito. ¿Sí? Yo formé parte del primero comité en México sobre la introducción de especies invasoras, ¿sí? ¿Qué es una especie invasora? Alguien, bueno, ahí lo están viendo, ¿sí? No les voy a inventar nada. Esta es la página de la CONABIO, de la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y fueron los que primero empezaron a atacar este problema de las especies invasoras. Lo que les decía, creo que en Australia nos odian por el nopal, nosotros acá odiamos muchas cosas. Y estas especies invasoras entraron por cuestiones económicas. A alguien le gustó el lirio acuático y trajeron lirio acuático. A alguien le gustó algo y lo trajeron a México. Entonces, el problema es cuando se dispersan. Entonces, aquí están las características de una especie invasora que daña terriblemente, ¿sí? Por ejemplo, el primero que nos trajeron los españoles fueron las ratas, ¿sí? Los gatos. Y bueno, las características que tienen una gran capacidad de adaptación, ¿sí? Si no, vean, las ratas viven donde sea, que su dieta es muy general, ¿sí? Que se reproducen mucho, ¿sí? Pueden ser por semillas o las ratas pues, tienen hasta 3 generaciones por año, ¿sí? Y una alta tolerancia a las condiciones adversas. Entonces, estas especies, aunque ustedes no lo crean, nos han causado en México un daño terrible. Por ejemplo, la introducción de gatos en las islas. Acabaron con casi todos los roedores silvestres. Entonces los gatos se vuelven ferales y en las islas de allá de por Baja California han sido un verdadero delirio acabar con los gatos. En un principio se empezaron a matar, bueno, a sacrificar, voy a usar palabras más exactas, pero la sociedad de derechos por los animales protestó por la forma en que se mataban, porque se mataban prácticamente con trampas, con rifles, con todo lo que se podía para poderlos atacar.
Entonces, eso ha sido un problema, es un problema algo así como lo que pasó en el SOMAT, que hay 3 jaurías de perros salvajes dentro del SOMAT. Y bueno, pues eso fue porque han entrado los perros, no porque siquiera. Se empezaron a atacar y la sociedad también empezó a protestar que por qué se mataban a los pobres perritos. Bueno, en fin, así es un problema un poco difícil. Pero estas introducciones de animales y especies, bueno, especies exóticas, miren, aquí está el lirio acuático. El lirio acuático no es de México, y es un verdadero problema en todos los ríos de México ya, ¿sí? Entonces, ¿qué nos provocan? Causa de pérdida de biodiversidad, sí, causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, ¿sí? Y nuestra biodiversidad está súper amenazada. El lirio acuático no permite la oxigenación del agua aquí. Entonces, hay unas partes en el río Huistla que no lo crean, son unos tapones verdaderos. Ya no se puede llegar a muchas partes en el río Huistla por la presencia del lirio acuático. Bueno, entonces hay una lista, hay más de 118 especies de especies invasoras. Aquí les pongo unos ejemplos. Esto lo pueden consultar en la CONAVIO, ¿sí? Por ejemplo, esta rana, ¿sí? Dicen, bueno, ¿qué puede hacer una rana? Lo que pasa es que esta rana tiene un hongo en la piel, ¿sí? Voy a poner su página. Y ese hongo, a ella no le hace nada a esa rana, pero a nuestros anfibios los ha devastado. Devastado. Todo porque alguien la trajo y se les escapó. ¿Sí? Ahí está. El hongo el que les digo, el Batrachydon dendrobatidis, ha matado, a donde llega el hongo, mata a todos nuestros anfibios, digamos, los locales, ¿sí? Entonces, ahorita hay varios programas para tratar de controlar ahora el hongo. Ya no podemos controlar a la rana se podría sacrificar o lo que sea, pero el hongo ya no lo podemos controlar, y entonces nos ha causado muchísimos problemas. Aquí está, cómo se considera la rana toro, ¿sí? Alguien la trajo de Australia y de África, creo. Y aquí está todo lo que ha hecho el comité contra las especies exóticas. Está en la descripción. Pues aquí está, ¿no? Este es Estados Unidos, el sur de Quebec y Ontario en Canadá, ¿sí? Entonces lo trajeron hasta acá. Y nada más como apunte, Doc, mucha gente cree que exótico son aquellas especies llamativas, ¿no? No. Que se tienden a utilizar mucho eso cuando pues realmente especie exótica es esto, ¿no? Una especie invasora, no son aquellas que tienen un pelaje bonito como te lo venden en los zoológicos, sino no, es todo lo contrario, ¿no? Digo, porque a veces suele pensarse eso. Sí, claro, no importa Y si está tenemos bonito. ahorita un problema muy grande con el pez diablo. Pez diablo se llama, ¿no, Doc? Sí, aquí lo tengo, le costó. Ajá, que Permíteme. está causando mucho desastre porque desplazan a las especies nativas. Entonces ese es un gran problema porque destruye prácticamente el ecosistema. Ya habíamos tocado, creo, el tema la semana antepasada del capítulo de Los Simpson, donde introducen un renacuajo, una rana, creo, a un ecosistema donde no eran comunes y provoca un desastre ecológico. Miren, aquí hay varios. Déjame ver. Y Por que son más de ejemplo, las que creemos, ¿no? Chicos, o sea, no son pocas. no, son 118 Ujú. oficiales. Por ejemplo, el pez diablo, el pez león, perdón, que De eso hubo una conferencia en la Semana de la Biología, justamente de ese pez. Es correcto. Ujú. sí. Y esto lo pueden encontrar aquí en la Conavio. Otro, por ejemplo, otro sapo, ¿sí? Igual. Miren, vamos a ver. Aquí lo ponen en riesgo. Ahorita les platico por qué se considera los resultados de que es un riesgo alto. Ay, Dios, ¿qué hice? De repente le aprieto muy fuerte. Mejor no me pongo acá. Es de Sudáfrica. Fue introducido en México de manera secundaria a partir de poblaciones de California.
donde fue importado para usos en laboratorio. Y en el mercado de mascotas actualmente solo se reporta en la región oeste de Baja California, Tijuana y Ensenada. Entonces, ¿existen condiciones climáticas adecuadas? Sí. Y ahí está. Ahí está el reporte también. Entonces, por ejemplo, el Becostomos, ya que lo citó Toño, no sé si conocen allá por Palenque los ríos de Agua Azul y todas estas partes. Antes el fondo era blanco, ahora es negro, porque ahí están todos los plebostomos. Eso lo pueden ver ahí en el río Nututún, antes de Palenque. ¿Sí? Si se bajan alguna vez, antes era una roca blanca, blanca, blanca y el agua azul. Ahora todo el piso es negro porque está lleno de plecostomos. Y todo porque alguien lo trajo y igual, ¿no? Se les escapó y pues ya, está invadiendo todos los ríos de México. Entonces, como necesita mucha oxigenación, se la vive pegado, chupando todo, pues entonces desplaza a la fauna original. Esos son los problemas. Entonces, les vamos a dejar de tarea que cada quien busque una especie que les guste y nos la exponga como especie exótica. ¿Qué ríos? Pregunta por ahí Miguel, dijo Doc. A ver, perdón. ¿Qué ríos había comentado? Preguntó Miguel. En donde lo vi es en el río Nututún. Por Palenque. Sí, antes de llegar a Palenque está el Hotel Nututún Viva. Y ahí mucha gente se para a nadar. Entonces, es impresionante todo era blanco y ahora todo es negro. Evelyn, ¿cuáles son las proyecciones a futuro de ese problema? ¿Escuchaste en la charla? ¿Tú que estuviste presente? Era la disminución de hábitat, la sobrepoblación de los peces, la disminución de especies endémicas y el desplazamiento de otras, los principales. ¿Y qué están haciendo para frenar todo eso? De eso ya no me acuerdo. ¿Alguien más estuvo? A ver, Miguel. Estaban tomando medidas para concientizar a las personas acerca del pez, y estaban haciendo estudios de aprovechamiento en el caso de Plecostomos y en el caso del pez león para pescarlos y que la gente los comiéramos y así pudiéramos más o menos como regular, porque en el caso tanto del pez león como del Plecostomos se reproducen demasiado rápido y dijeron que estaban más adaptados incluso aquí que en su zona de origen. Perfecto. Eso es lo que exactamente suele suceder. Yo cuando me preguntaron qué se podía hacer, pues primero sería pescarlos y hacerlos harina de pescado. Para ganado. La harina de pescado se utiliza en Sinaloa para alimentar el ganado. De todo lo que sacan de la fauna acompañante de camarón, se empezó a hacer harina de pescado y se vio que el ganado se alimentaba muy bien porque pues, tiene alto contenido proteico. Entonces, la única forma de aprovecharlo sería esa. Por ejemplo, igual el lirio, yo decía que lo que se podía hacer es celulosa. Pero, lamentablemente, como que nadie me ha hecho caso. Y por eso dejé esta comisión, por cierto. Porque no hacen caso de nada. Estaba muy padre porque nos pagaban todos los viajes, pero bueno, llega un momento en que te dedicas a eso, la Conavio es muy exigente y empieza a pedirte cosas y cosas y cosas. Ya por eso me salí de esta comisión, pero sí, mi sugerencia siempre ha sido que se hagan harinas. Ya sé. Pero Sí, vean, ¿no? Y van a ver, pues, ya que está ahí, pues ya quedas con él. Entonces, sí, pues. Hubo bueno, una ocasión que hicieron una exposición, un grupo de pescadores, y comentaban que cuando los sacaban esos peces, los devolvían, preferían a los demás. Entonces, todavía aumentaban más la problemática, ¿no? de estas especies invasoras. Ya tiene tema de tesis por ahí, dice Evelyn. Haz una harina de esa, a ver qué tan provechosa es para el ganado. Estaría muy bueno. pues es que es pura proteína. Entonces, les digo, en Sinaloa se les daba todo eso todo lo que queda de la pesca, se hace harina. Y no es un proceso muy caro, porque pues nada más se empieza a secar y a triturar. Y ya tenemos nuestra harina.
y pues, alto contenido proteico, y pues el ganado puede engordar muy bien. Le estás dando pura proteína. Habría que ver si no tienen, por ejemplo, alguna sustancia tóxica. Claro. ¿No? ¿Alguien tiene, chicos, alguna otra idea de cómo hacerle frente a este problema? ¿Alguien que esté emparentado un poquito con peces o qué acciones tomarían? A ver, Miguel. En el caso del pez león, habían dicho que los cazadores naturales, o bueno, sí, pues los que los consumen son los tiburones y las rayas, y hacer una conservación de ellos puede beneficiar para reducir la población, porque cada vez están viendo menos especies de tallas grandes, que son los que pueden comérselos en el caso del pez león. Entonces lo que se requeriría sería una conservación o un buen programas pues, para la reproducción de estas especies para que indirectamente puedan controlar esta especie en el caso del pez león, y para el caso del plecos igual creo, pero no sé si hay muchas especies que la consuman aparte del cocodrilo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Recuerdan? Profe, Dime. igual en el caso del pez león hubo una campaña que el gobierno les estaba pagando a los pescadores para que los pescaran, para que los sacaran del agua. Y como 3 o 4 meses se dedicaron a eso, a estar sacando al pez león. Y me parece, si no mal recuerdo, que fue en Yucatán. Esa es una práctica que sería un arma de doble filo, fíjate, porque sí incentivas a la gente a participar, ¿no? En un programa de estas características, pero ya después cuando quieres que te apoyen en algo, ya piden dinero. Eso es lo malo. Cuando he ido a campo, a veces aquí a hacer algunas cuantas, que he participado como en 2, 3 proyectos de UMAS, rápido la gente te pide dinero, ¿no? ¿Y cuánto van a dejar, no? ¿Y cuántos van a pagar, no? Entonces, es un buen incentivo, esos apoyos económicos, pero a la larga, ya después quieren que todo lo que te pidan, ¿no? Para apoyar a mantener la biodiversidad, ya sea a través de un pago, ¿no? Eso es lo triste y lo malo de este tipo de incentivos. Y sí, Miguel, se llama control biológico, ¿no? Cuando utilizas a enemigos naturales para atacar a otros, ¿no? Sin embargo, es muy complicado tener un buen control biológico porque se te puede salir de las manos, ¿no? Capaz si después tienes una sobrepoblación de rayas, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo de cómo poder controlar a estas especies invasoras. ¿Alguien más otro ejemplo, chicos, de especie invasora que tenga con su grupo de interés? A ver, Guillermo, tú con aves, que todo el tiempo subes fotos de aves. Buenos días. No todo el tiempo subo de aves, pero sí Claro. sé de algunos. Gracias, pero sí, sí sé de algunos casos. Por ejemplo, la cotorra argentina es una especie exótica. Como bien dice el nombre común, viene de Argentina. Incluso hay países en que sí han tomado la opción del rifle ecológico, de darle cuello. Este, pero hay muchos animalistas que dicen, no, son seres vivos, tienen que seguir vivos, no hay que matarlos, etcétera, pero realmente lo que están haciendo es perjudicar a otros organismos, a otras aves. ¿Por qué? Porque el meter estas especies que tienen altas tasas de reproducción hace que disminuya el alimento, disminuyan los espacios para anidar, aunque recientemente salió por ahí un artículo defendiendo a las cotorras argentinas, que supuestamente como hacen nidos comunitarios, también le dan espacio a otras especies de citácidos. Pero habría que checarlo bien porque sí no es tan común que una exótica se vuelva así de la nada amigable. Lo más probable es que hubo algún interés de por medio, no sé, tal vez quieran comercializar o a sacar algún provecho de esta especie y la están tratando de defender. El problema de esa especie que aquí está es el nido. Son nidos demasiado enormes, ¿sí? Miden más de 2 metros. Si quieren, vemos esta ficha rápidamente, ya que están hablando de él. Ay, Dios. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está. Esta especie construye nidos comunales con unas ramas de arbustos de 1 a 2 metros de diámetro y puede pesar hasta 1000 kilos. Entonces, aquí está la ficha técnica.
Sí, ahí está. Es justamente lo que dice su compañero. Entonces, de las 348 especies, fíjense, categoría de riesgo muy alto. La valoración se da sobre nivel de adaptación, tipo de hábitat que ocupa, y se va agregando puntos. Entonces, cuando es de más de 50%, pues es que es muy alto, ¿sí? Entonces, aquí están todos los problemas. La distribución original de Argentina, y ahora miren dónde está. Prácticamente en todo México. Por cierto, tenemos en Chiapas, ¿sí? Entonces, aquí se le ha localizado, vean, pues prácticamente en todos los hábitats, todas selvas secas, pero también acá son selvas húmedas, ¿sí? Acá son también ya zonas semiáridas y áridas, y qué decir del desierto de Sonora y el desierto chihuahuense, ¿no? Entonces prácticamente si está allá en Baja California, ahí por Ensenada, por ahí lo vi alguna vez, y curiosamente en lugares tan cálidos como Mexicali, ¿sí? Mexicali llega a 50 y tantos grados centígrados la temperatura, es espantoso, no sé cómo pueden vivir ahí, y ahí está, o sea, su nivel de adaptación es altísimo, y eso por eso se considera una especie invasora. Aquí está el reporte, y toda la ficha técnica, y tiene la otra ventaja de, a ver, déjenme ver si aquí trae hasta fotografías. Está bonito, lo ha hecho bien el Conavio. Y bueno, va a tardar un poquito. Ahí está, miren. Estos son los nidos, ¿sí? Se constituyen en parvadas, por lo tanto compiten con otras especies. Esta foto está curiosa porque está con una rata, que también es introducida. Pero vean el tamaño de los nidos. ¿Sí? Entonces, eso nos desplaza a nuestras especies originales. Y lo que les digo, pues está en todas partes. ¿Sí? Y en esta página de la Conavio, están, bueno, aquí está el que hablábamos también, bueno, aquí está el Phlebustomus, ¿sí? Está, bueno, pues, en la palomilla del nopal, fíjense. Este otro pez también. Aquí está lo que hablábamos del pez león. También está su ficha técnica, que es del Indo-Pacífico. Bueno, las ratos ya ni la digo. Y finalmente, los cerdos también se han hecho ferales. Finalmente, el puerco también es introducido. Y pues en algunas partes son ferales y compiten con nuestros pecarís por alimento, porque consumen exactamente lo mismo. Entonces, en esta página, pueden, nada más pónganle así en el Google, especies invasoras o exóticas, y pues aquí les pone todas, ¿no? Y las rutas de introducción. ¿Quieren que le echemos un vistazo rápido? Normalmente es que son traídos. Las primeras ratas llegaron en los barcos españoles, igual el ratón, en los músculos, ratus, ¿sí? Lo que les platicaba, ¿no? Que llegó, nos invadieron no nada más con las pestes, sino también con un montón, y plantas sobre todo. La gente ha traído plantas por todas partes. Entonces, eso nos ha causado, bueno, pues se convierten en plagas realmente. Y es un problema para nuestra vida silvestre. Aquí pueden ver todos los datos sobre por ejemplo, fíjense, aquí no sé si alcanzan a leer, pero están escapes 27%, transporte, híjole, ni yo veo ya no alcanzo a ver, transportes de polizontes, perdón, dispersión natural, un 15%, liberación en el medio 12%, y los en corredores un 1%. Esas son realmente las causas. Por ejemplo, el lirio acuático lo trajeron para los ricos, para sus albercas creo que es en Cuernavaca,
Y pues obviamente las semillas se dispersan y pues ahora es un gran problema ahí en todos los ríos de Morelos, ya prácticamente en todo México es un problema el lirio acuático. El ganado no lo come, por eso yo decía que lo único que quedaba era hacerlo papel. Aprovechar que se reproduce tanto el lirio acuático que se podría hacer papel. Bueno, como veo que ya están muy bien ustedes en lo que es una especie exótica, entonces nos seguimos con este. Entonces aquí está, sigamos viendo, ya tenemos una definición de vida silvestre que no me gusta porque es faunística. Hay libros también, por cierto, ya de textos, si los buscan, no están son libres, porque prácticamente las unidades de manejo ambiental, que ahorita nos vamos a ver, son las que nos han movido para hacer este tipo de cosas. Como tienen financiamiento oficial, pues mucha gente las ha tratado. Bueno. Qué bonito, un hormiguero. No es oso, por favor. No le digan oso hormiguero, es hormiguero. Bueno, ahora vamos a la cosa importante, que es el valor. Ay. El valor de la fauna silvestre, ¿sí? ¿Qué valor ustedes le darían a la fauna silvestre? Como no los veo, por favor, Toño, dime, escoge a alguien. Sí, a ver. No me sé los nombres. Me los voy a aprender. A ver, Cristian. Cristian. Fue al baño, profe. A ver, Wilber. También fue al baño. A ver, Ada. A ver, Satia, yo sé que no vas a quedar mal. Bueno, el valor de la fauna silvestre, pues sería el rol ecológico que tienen las especies. Bueno, para mí. A ver, Valeria. Pues es más o menos como lo dijo Satia. No encuentro otra forma de decir. A ver, miren, ustedes me van a ayudar a hacer esto. Vamos a ver, aquí ya dije bueno, vamos a ver los valores de la fauna silvestre. Vamos a buscar cuáles son los beneficios ecológicos, los beneficios económicos y los beneficios culturales, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo, para que vean un ejemplo, es como beneficio ecológico vamos a poner que son, bueno, lo voy a escribir acá. A ver, permítanme tantito. Un beneficio sería la dispersión de semillas. ¿Por qué es importante la dispersión de semillas? Por ejemplo, los murciélagos dispersan una gran cantidad de semillas, ¿sí? Cuando consumen su alimento. O los monos. Los monos son, por ejemplo, no sé si vieron la plática de Anya Hustenreiter, me la tuve que aprender porque yo la presenté. Hustenreiter se apellida Anya. Los monos son unos dispersores de semilla impresionante. Le dan una mordida a un fruto y lo tiran. Y todo el mundo dice que desperdicio. No, lo que pasa es que si un mono araña se comiera todo ese fruto, se intoxicaría. Entonces van comiendo de diferentes frutos y los van tirando, porque no se lo pueden comer todo, a menos que sea un mamey o algo así, pues si se lo comen todo. Pero la mayoría de otros frutos solamente los dan una mordida y los tiran. Y esa es una manera de dispersión.
¿Y qué pasa? Fíjense, nada más empieza toda una cadena ahí ustedes ya llevaron ecología, ya vi el programa, entonces no les voy a enseñar lo que es una asociación ecológica, pero ahí es donde interviene justamente. Esas semillas son transportadas por otros, pueden ser por insectos, por hormigas que se los pueden llevar a sus hormigueros y ahí germinar, ¿sí? O pasar a ser parte del banco de semillas del suelo. Entonces, luego los monos defecan y bueno, ¿quiénes son los aprovechados de esa defecación? Pues toda la bola de insectos que viven, hongos que viven en el suelo y que hacen que los suelos se mantengan en condiciones de nutrientes óptimas. Por ejemplo, también los escarabajos peloteros, pues de qué dependen de esas excretas de esos monos y de otros mamíferos. Y en las excretas se van yendo semillas. Los peloteros las entierran para estar como alimento y algunas llegan a germinar o meterse al banco de semillas. Entonces es bien importante, ¿sí? Ayúdenme ahora ustedes diciéndome qué otro beneficio ecológico podría tener la fauna silvestre. ¿Alguien no se le ocurre algo? ¿La ecología? Polinización, dice Sat. ¿Cómo? También ay, puede Adelante, ser, Ania. puede ser los depredadores al comerse a las demás especies también mantienen un control. Pues vamos a poner predación. ¿Qué ventajas tendría la predación? Mantener el número de especies, de individuos en una población. Acuérdense que hay especies que tienen diferentes estrategias reproductivas. Por ejemplo, la K y la R, ¿no? Un elefante es K, ¿por qué? Porque cada cuándo nace un elefante, pues cada 4 años, ¿sí? O 5 años. Y tarda muchísimo en reproducirse un elefante. Y las estrategias R, ¿quiénes son? Pues roedores entre los que se reproducen muy rápido. ¿Por qué se reproducen? Por ejemplo, quién se come a los roedores? Las Las serpientes. serpientes. Todos se comen a los ratones. Pobres ratones, nacieron para ser comidos. Búhos, lechuzas, toda la cantidad de gatos que se imaginan que comen. Y eso nos hace mantener justamente las relaciones ecológicas, ¿sí? Si no existieran este tipo de situaciones en que unos se reproducen mucho, me los como, pero siguen sobreviviendo, hacen que sobrevivan mamíferos de o reptiles o aves. Yo una vez critiqué a un colega, nuestro zoólogo, que buscando enfermedad de Chagas, alguien los patrocinó para que les pasaran todos las muestras de ratones y en una sola tesis se echaron 324 ratones. Yo volteé y dije, ok, está bien estudiar la enfermedad de Chagas, o sea, yo soy parte de eso, pero sacrificar tantos animales silvestres, si les digo, si yo fuera lechuza o víbora, te mataba porque me estás dejando sin alimento. Entonces, los niveles tróficos, que es aquí lo importante, acuérdense que hay una pirámide de alimentación, ¿no? Los grandes productores y se va centrando hacia los grandes consumidores. Entonces, los productores son más que los consumidores. Y esto, aunque parezca así decir predación, no, pues la predación depende prácticamente de todo, ¿sí? Es lo que va a mantener los niveles estables de poblaciones. ¿Qué pasaría si hay muchos, Rodolfo Dirso habla mucho de la ratonización? Es un proceso en donde la fauna silvestre, bueno, el ejemplo que pone Rodolfo Dirso, si no más recuerdo, son los pecarís de collar. Los pecarís de collar, cuando pasan en manadas, dejan hecho un desastre toda la vegetación. Y pareciera que es un desastre, pero no, porque le están dando oportunidades a plantas a su reproducción. Al abrir huecos entre plantas, permite que otras plantas germinen, ¿sí? Y esa forma en que queda todo lleno de lodo y todo, realmente está removiendo el suelo.
¿sí? Y entonces, aunque pareciera que es una destrucción, no, no es una destrucción, simplemente es un proceso ecológico. Cuando dejan de existir pecarís, dejan de existir jaguares, cuando dejan de existir jaguares, dejan de existir otras especies y se benefician algunas. Entonces, normalmente cuando se empieza a acabar la capa vegetal, empieza a desaparecer la fauna y empiezan a sobrevivir las especies más digamos, con alta reproducción, que son justamente los ratones. Entonces, el proceso de ratonización en las selvas, por ejemplo, es un proceso que se está dando por la falta de otras faunas. Entonces, la flora, aunque pareciera que no, depende directamente de la fauna que tenga. Si no hay fauna, no habría flora. Y si no hay flora, no hay fauna. Por eso yo digo que el concepto de vida silvestre no puede ser como el que nos da la Semarnat, que está muy enfocado a fauna, sino vida silvestre es todo en su conjunto, un paisaje, un ecosistema, así como lo decían ustedes, comunidades, ¿no? Ecosistemas, biomas, todos dependen de todos y todos dependemos de todos. El único que es un abusivo pues es la especie humana. Entonces, aquí lo vamos a dejar como ecología, ¿no? Lo voy a poner así, en general ecología. Y ya hablaremos que nos da, ay, puse con 10, ¿qué más esto lo vamos a ver la predación, porque está mal. Más adelante vamos a hablar de este PowerPoint, lo voy a dejar a disposición para que lo vayamos armando durante todo el curso. Entonces, ahora vamos a ver los beneficios. Si ya vimos los beneficios ecológicos, tendríamos que ver cuáles son los económicos. Ahí arriba les puse ya el primero. En las comunidades humanas es aportación, fuente de proteínas. Proteínas animales. Ok. ¿Qué otro beneficio económico podría tener la vida silvestre? En el caso de los sumas, podría ser su aprovechamiento en general, o sea, todo lo que hacen, ya sea alimento, mascota y todo eso. En culturales voy a poner mascotas. ¿Qué les parece? Porque tener siempre un animalito, no a todos les gustan, pero ¿quién no ha tenido un perro, quién no ha tenido un gato, quién no tiene un pajarito, quién no tiene un pececito? De alguna manera nos da un beneficio, ¿sí? Cultural. Ahorita vamos a ver otros beneficios, pero vamos acá a ver económicos. Váyanle pensando. Yo tenía una idea, pero no sé si es mejor que vaya como en beneficios ecológicos. Recuerdo que una vez leí que el pastoreo que hacen los hipopótamos en la noche hace que su estiércol regrese a los ríos y con esto se aumenta la productividad de los peces. Y no solo de eso, sino que también pues, los suelos se ven beneficiados con todos los nutrientes de sus desechos. Y no solo del hipopótamo, sino de otros más, de otros animales más. No, pues es que todo el mundo diría, bueno, ¿y para qué sirve una jirafa? ¿Sí? Pues justamente sirve porque al consumir frutos de árboles más grandes que otros animales no pueden llegar, ¿sí? Y sí, en efecto, todo tiene que ver con todo, nada está separado, nada es separado. Yo por eso cuando hablamos de relaciones ecológicas siempre digo, pues es que esto es parte de un todo, ¿sí? Porque también tenemos, después vamos a ver, si vamos a ver beneficios, pues también vamos a ver problemas, ¿no? Como Toño ya supondrá la enfermedad de Chagas o las enfermedades. Pero bueno, ahorita estamos viendo en valores, ¿sí? Bueno, a ver, entonces síganme ayudando, muchachos. Vamos llenando esto porque es lo que vamos a ver seguir viendo en el curso. Voy a subir esto un poquito. Hola, yo creo que lo que quería comentar Samantha con lo del hipopótamo podría manejarse de forma general como producción u obtención de fertilizantes.
Bueno, los murciélagos, por ejemplo, al producir un guano, en la producción de guano, se puede utilizar en cultivos, en cultivos de maíz, de lo que sea, porque de hecho, antes existía una planta que se llamaba guanos y fertilizantes, porque al principio se usaba el guano de murciélago, y así como se utiliza la gallinaza, que es, ya ven que en las granjas ponen acerrín. Entonces, como se llena de la defecación de las gallinas, eso se vuelve pollinaza. Y en muchos lugares con eso abonan los suelos para cultivos, porque se revuelve con el suelo. Entonces, con los ácidos de las heces de las gallinas, se van formando una serie de proteínas y de compuestos minerales que ayudan mucho a la producción de lo que quieran, calabacita, de cualquier cosa. Entonces, esas empresas que antes estudiaban los guanos de murciélago se podían aprovechar. El guano, pues, tiene otras funciones dentro de las cuevas, pero entre ellas es producir hongos y entonces eso no es muy bueno. Entonces se puede aprovechar, también podemos aprovechar la vida silvestre, ¿no? Entonces, ahí ya lo pusimos en aprovechamiento. Puse humas porque alguien las mencionó, pero también está la cacería, acuérdense, por eso lo voy a poner acá. Yo había mencionado que si se podía en beneficios económicos ponerlo de turismo, o sea, si se aprovechaba para turismo. Claro, entonces vamos a poner turismo. Hay turismo ecológico, ¿no? De hecho, ahí en la Canja, no me acuerdo del nombre, pero en la Canja hay un muchacho, un lacandón, es una familia de lacandones, tiene un tour guiado por la selva. Me dio mucha risa porque el tour tarda 3 horas, o casi 4 horas. Entonces, yo llevaba unas gentes de Guadalajara y les dije, bueno, mientras ustedes vean el tour, yo eh, iba a hacer otras cosas, trabajaba yo con guacamaya roja. Entonces, las dejé ahí y te cobran y tienen ahí monos, tucanes, una guacamaya roja y los van llevando y les echan un rollo de la selva y los árboles y los llevan a ver una ceiba que tienen ahí. Y dije, ¿por qué dura 4 horas? Entonces con el geoposicionador, después me fui a ver las imágenes de satélite y resulta que son 2 hectáreas de selva, pero como tiene medio subiditas y medio bajaditas, nada más se la pasan dándoles vueltas por esas 2 hectáreas de selva. Pero sí, el turismo deja dinero. Y pues, como tenían ahí un mono, pues la gente, ¡ay, mono! Y sobre todo cuando son extranjeros, pues es más espectacular, ¿no? Algunos tienen hormigueros allí, medio libres, porque sí los tienen como en una jaulita, pero de repente los sueltan para que la gente les tome fotos. Entonces es muy, 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 muy entretenido, ¿sí? Entonces puede dejar un beneficio económico. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? O un beneficio cultural. Bien, les voy a enseñar un trabajo que acabamos de someter a publicación. Ay, ¿dónde lo dejé? Ya no sé dónde lo dejé, creo que está aquí. Es un trabajo que estoy haciendo yo sobre los otomangues, de los orígenes de los otomangues. Este ya sería mi segundo artículo, pero este artículo lo enfocamos un poquito más a Ay, lo tenía yo abierto. Permítanme tantito. Al uso al uso de los de la vida silvestre por los otomangues. Vamos a poner las figuras. Bueno, esa es la distribución de los otomangues, o sea, es decir, de los chiapanecas. Y por ejemplo, aquí hablamos de
del fruto de la Crescencia crujete y la flor de mayo, que se utiliza mucho ahí en Chiapa de Corzo. Y ¿por qué? Entonces empezamos a ver que esto también lo utilizan en Nicaragua, ¿sí? Por acá, y que inclusive llegan hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Entonces nos llamó la atención, nos pusimos a estudiar acá nuestros otomangues, y cuál es lo que utilizaban, y aquí está, y esto es, ustedes lo han visto, ¿sí? Aquí está un beneficio de vida silvestre, con la Crescencia crujete, y pues, ¿quién no se ha comido uno de estos? ¿Sí? No sean hipócritas, ¿cuántos se echan de sus curaditos estos? ¿Sí? Y aquí está, miren, todo lo que se utiliza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estuvimos viendo, y por ejemplo, aquí está otro beneficio cultural. Las iguanas son representativas de muchas de las culturas, ¿sí? En México, y que también se utilizan en Nicaragua. Por ejemplo, aquí es un mercado en Nicaragua, donde usan el mismo, igual la Crescencia crujete. Y en cuanto, aquí están los usos, ¿sí? Otra foto de mercado es también en Nicaragua. Y aquí está todo el uso, que todo el mundo lo usa. Y lo usan para ornamental, ritual, construcción industrial o ritual. Eso es lo que nosotros dividimos y encontramos. El armadillo, ¿sí? Está el armadillo, que puede ser desde guitarras hasta bolsas, ¿sí? Creo que es la última. Bueno. No, me faltan. No sé por qué faltan. Por ejemplo, el ave, nuestro escudo nacional, que es un águila devorando una serpiente, ¿sí? Por ejemplo, en Nicaragua, el ave nacional es ¿cómo se llama? Déjame ver el nombre. ¿Por qué no está aquí? Creo que está incompleto esta, sí. No son todas las figuras. No es un momotus. El momotus, ¿sí? El momotus del pájaro raqueta es el ave nacional de Nicaragua y que acá también tiene su representación en Chiapas. Entonces, esos valores culturales que tiene la fauna silvestre, ¿sí? En nosotros ya no está tanto, porque acuérdense que fuimos invadidos por españoles, pero en África todavía hay rituales dirigidos a animales y plantas y todo. Entonces, esos son a lo que me refiero por beneficios culturales. Mascotas. Entonces, aquí puede ser tradiciones, ¿no? Y bueno, aquí aparte, tendríamos que poner que, por ejemplo, el tlacuache todavía lo siguen usando como un medicamento. Entonces, no sé si han hablado del caldo de tlacuache. Y le atribuyen muchos beneficios como medicina para el estómago, inclusive como que da energía, ¿sí? Potencialidad y demás. Entonces, muchos son netamente culturales, pero eso lo podríamos poner también como cacería, ¿sí? La cacería en las comunidades es muy común. Algunos se pasan de la raya. Yo he trabajado con gente del mismo de Tehuantepec y prácticamente iguana que ven, iguana que la matan. Yo me llevo bien con ellos porque son una familia de cazadores y pero sí, de repente digo, estos son los predadores y ellos nos ayudan a capturar liebres, pero si por ellos fueran, las mataban. Son los Antonios, se apellidan Antonio, y todos dependen. Por ejemplo, uno de ellos me llamó la atención porque lo vi que estaba
matando tortolitas, las tortositas, y, y después las desplumaban, y resulta que las vende a peso, ya desplumadas. Y a eso se dedican, y para ellos pues es un ingreso de dinero. Y de repente ve uno llegando en una moto con su rifle y ya trae un venado muerto, y todo el mundo lo destaza, son cazadores natos. Sí, yo digo que se pasan porque como la familia cada vez es más grande, pues más cazadores, y están acabando con el pueblo de Tehuantepec. Pero bueno, la cacería de campesinos, aquí en el segundo artículo que les estoy sugiriendo, ¿es este? No, es el otro. Es un artículo que escribimos sobre el aprovechamiento de fauna silvestre. Esto lo hicimos para la selva lacandona. Le falta una página. Ay, Dios. ¿Cuál? Creo que te mandé uno que no era, Toño. No te mandé el completo. Toño, ¿estás allí? Qué raro. Bueno, se los vamos a cambiar por el completo, porque esto nada más como la imagen. No sé qué hice ayer entonces. Pero bueno, aquí está una de las formas, aquí se platica de sobre todo cuál es la importancia. Sí, les voy a pedir, ahorita lo corrijo. Bueno, mejor les dejamos la tarea en el Classroom porque necesito ver qué pasó con ese artículo. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué dice la Semarnat sobre el valor de la fauna silvestre, ¿les parece? Bueno, todas las especies nativas y animales plantas silvestres en conjunto componen la riqueza y diversidad del ecosistema y forman parte del patrimonio natural de cada región de nuestro país. En general, normalmente la sociedad valora las cosas de acuerdo a su utilidad. Entonces aquí está el valor del mercado, el valor comercial y el valor no comercial, que yo le puse como beneficios ecológicos, ¿no? Entonces el valor del mercado, por ejemplo, en San Luis Potosí vendían mucho la víbora, porque decían que hasta vendían cápsulas de víbora de cascabel, porque lo pusieron como moda de que curaba el cáncer. Entonces la gente empezó a vender en San Luis Potosí, en la carretera vendían ya la víbora muerta, ¿no? Y ahí también vendían aguilillas y varias especies que la gente, pues, ahí es donde empieza el tráfico de fauna, que pues también está prohibido, ¿no? Ya hablaremos más adelante, por ejemplo, del proyecto que tuve yo bueno, yo era el coordinador, realmente fue un grupo de especialistas sobre guacamaya roja, y ahí hay una cuestión medio complicadita, sobre todo por el tratamiento de citácidos, que ya saben que los loros pues son súper comerciales. Una guacamaya la pueden comprar y vender hasta en $15,000, imagínense. Bueno, entonces, pero bueno, está prohibido. Entonces, aquí está una cosa importante. Las poblaciones de animales sometidas a uso comercial poseen valor de mercado por consumo directo como bienes de uso, ¿sí? La carne para consumo doméstico. Cuando tales bienes son objetos de compra y venta, adquieren valor comercial, un precio y por lo tanto un valor económico evidente. Cuando vieron que podían hacer negocios con la vida silvestre, por ejemplo, la venta de orquídeas, ¿sí? Yo puedo producir orquídeas y venderlas, pero si me cachan, estaría yo cometiendo un delito. Entonces, por eso se crearon las UMAs. Entonces, puedo yo hacer una UMA de orquídeas, y de esa manera ya es legal y ya los puedo vender, ¿sí? Entonces no pasaría nada. El problema es que la gente va al campo, colecta las orquídeas y va y las vende. No sé, lo han visto en los mercados de Tuxtla seguramente. O hay veces pasan por la calle vendiendo pajaritos, los pajareros que ya también, pues, cuando está prohibido, pero antes pasaban, no sé si les tocó, ahí en Tuxtla todavía pasaban mucho vendiendo calandrias y vendiendo sensontles y bueno, y otros exóticos, por cierto, que no son ni acá, pero bueno, como el periquito australiano, ¿no? Que es otra bueno, como no tiene tanto poder de adaptación, no ha sido una plaga, pero también ya hay algunos libres. Entonces, sí,
sigamos con esto. Ahí está todo esto. Les digo que nos van a hacer un pequeño resumen con respecto a lo que está en su temario, ¿no? ¿Sí lo tienen todos el temario? Que ahora se llama secuencia didáctica o no sé qué. Si no lo tienen, Toño, ¿los puedes subir al Classroom también, por favor? Toño también ya fue al baño. No, ¿qué pasó? No, No, escuché lo que dijo. que si les puedes subir el temario al Classroom. Ah, ok. No, es que quiero que de este folleto de la semana hagan un resumen respecto a los temas que están en tema 1, donde está vida silvestre, especies exóticas, conservación, protección comunitarios, y ahorita vamos a pasar a sustentabilidad. Bueno, entonces aquí está la otra, que es la casa deportiva. La casa deportiva se puede ejercer en algunos estados, en otros ya está prohibida. Entonces, hay periodos de, por ejemplo, el borrego cimarrón, allá en Nuevo León, está permitido. Entonces hay una época en que se puede cazar borrego cimarrón y obviamente se cobra el permiso. Ahora, un borrego cimarrón no nada más es ir a matarlo. Como esto ya cuando es casa deportiva, no sé si lo sepan, pero en la casa deportiva el trofeo es el tamaño del cuerno. Por ejemplo, hay trofeos que se llaman Big Horn, gran cuerno, que deben de tener diferentes borregos cimarrones, del borrego cimarrón de California, del borrego cimarrón de Baja California, del borrego cimarrón de Nuevo León. Y si se acuerdan que el borrego cimarrón tiene sus cuernos y como que se enrollan, entonces debe tener un tamaño de más de 64 puntas. Es decir, que debe tener por lo menos 2 vueltas. Si no, está prohibido cazarlos. ¿A qué me refiero? Que los que se cazan son los borregos cimarrones más viejos y machos. Entonces, tú puedes estar viendo un borrego cimarrón que nada más tiene media vuelta de cuerno, pues no te sirve como trofeo. Entonces está prohibido cazarlos porque son jóvenes. Entonces solamente se permite el cazar cierto borrego cimarrón. Antes mucha gente venía a cazar a Chiapas, pero ya está prohibido acá. Jaguar, por ejemplo. Yo conocí todavía que venían algunas gentes a Chiapas a cazar jaguar y ya está prohibidísimo. Entonces, pero hay especies que sí se ha, de hecho también aquí hay campos cinegéticos. Es decir, ahí en Querétaro, es que son más hacia el norte, hay campos cinegéticos. Es decir, un predio, se reproducen animales africanos, inclusive gacelas, y no recuerdo los costos, sería cuestión de averiguarlos, pero se puede cazar en forma deportiva. Entonces también se vuelven como UMAS, unidades de manejo ambientales, estos centros de cacería deportiva, en teoría, porque bueno, creo que algunos sí se comen el animal, otros no se lo comen, nada más quieren la cornamenta. Ya ven los cazadores que ponen sus cabezas así en sus alas, ¿no? Normalmente pues es gente rica, ¿no? Entonces, aquí está, la casa deportiva también produce beneficios a terceros como propietarios, hoteles, restaurantes y demás servicios. Y el comercio e industria de artículos deportivos. Además, genera ingresos fiscales con concepto de licencias de caza. Se me olvidó aquí prepararles lo del jaguar. El jaguar en Yucatán se hizo un programa para su conservación. Entonces, se cobraba a gente, se ponía a su disposición el poder cazar un jaguar. Pero creo que ya les había comentado la vez pasada que se traía al cazador, se le ponían dos vigilantes, una semana antes se ponía un señuelo de 2 chivos, para que empezara a llegar el jaguar, y entonces tenían 2 cocineros, 2 asistentes, un campo,
y hasta encontrar el jaguar. Se le daban 7 días para buscar el jaguar y encontrarlo. Entonces, normalmente funcionaban o los cebos, que eran los chivos, o se lograba ver, bueno, y también una jauría de perros. Entonces, los perros hacen que el jaguar se suba a los árboles, y ahí es cuando llega el cazador. Pero el cazador, en vez de un arma real, se le da un rifle de dardos. El cazador hace su tiro, el jaguar, si se queda atorado, se baja, y si no, hay gente que lo agarra porque ya está dormido, y entonces el señor, el cazador, se toma su foto. Yo acompañé una vez, pero era una fotógrafa que quería fotografía de un jaguar. Entonces, ella no tiró nada, ella nada más quería estar con un jaguar, tomó su foto con un jaguar cuando estaba semidormido, y después, cuando estaba despertando, se tomó su foto con su jaguar, y le puso Tyler. Dice, ay, se parece a mi gatito Tyler. Y el jaguar se quedó como Tyler. Ahí les voy a enseñar después los resultados genéticos que hice. La cuestión es que se le cobran $15,000. Entonces, más las propinas que van dejando. Los gringos son muy dados a dejar propinas. Entonces, el jaguar se le anillaba, se le sacaban los colmoyotes que siempre tienen, se medía, se pesaba, se desparasitaba todo totalmente, y se le ponía un arete y se liberaba. Y se le ponía un radio para saber cuál era sus límites, ¿no? Entonces, un hecho que se convirtió, digamos, en una cacería, ¿sí? Pues puede servir para conservación del jaguar. Es un ejemplo. Y obviamente, pues, se benefician hoteles, restaurantes y demás servicios, ¿no? Entonces, es un atractivo finalmente. Lo que les decía hace rato, que en los beneficios, ¿no? El turismo de naturaleza, que les platicaba con los lacandones, ¿sí? Entonces, aquí está otra parte. La fauna silvestre forma parte del paisaje natural como recurso escénico. Ya uno de ustedes lo hizo ver. Entonces, ven, aquí está una parte que sí es lamentable. El valor ecológico muchas veces se manifestará después de que la especie haya desaparecido. Por ejemplo, el águila arpía. Es increíble, muchachos, no me lo van a creer. La estuvimos buscando por todas partes en la selva lacandona. Nunca ya parece que mucha gente la considera que está extinta. Y resulta ser que en Yaxchilán, uno de los guardabosques de la CONAM, vio una y le tomó una foto. Yo vi una, le estoy hablando de 1995, ahí en la selva lacandona. Fue la última vez que la vi, el águila arpía. Y al parecer, de las últimas veces que alguien vio una águila arpía, porque no estaba yo solo, cruzó todo el campamento de que estábamos ahí en la lacandona, y muchos la fotografiaron. Yo nada más la vi. Y la última foto que existe del águila arpía en México la tomó este muchacho ahí en Yaxchilán. Y mi pregunta es, ¿para dónde voló? Para Guatemala. No sé si conocen Yaxchilán, pero nada más está el río y ya es Guatemala. Digo, ¿y por qué si está en Guatemala y no en México? Entonces, pues no sabemos qué ha pasado con el águila arpía. Bueno, esto sí es para mí nuevo, es nuevo para mí. Debido a la crisis ambiental se ha creado un nuevo concepto del valor de existencia, que establece la disposición de pagar para asegurar la existencia de un recurso. Por ejemplo, una especie amenazada, si pretende un uso posterior, estos valores se estiman usualmente por medio de encuestas o consultas de expertos. Eso sí, no sabía eso de valor de existencia. Bueno, entonces sigamos con esto. Entonces, aquí está. El valor científico de la fauna, nos interesa. ¿Sí? Ya que tenemos un país tan diverso, debemos de conocerlo para poder sobrevivir. Insisto, dependemos de... La economía depende de la ecología. ¿Qué va a pasar cuando no haya petróleo? ¿Qué va a pasar cuando no haya bosques? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? A ver qué pasaría si no existiera ni petróleo, ni bosques, ni nada.
A ver, Andrea. Pues nos quedaríamos, bueno, sí, sin petróleo, dijo, ¿no? O sea, creo que es algo muy importante para el consumo humano, a pesar de que no sea muy sustentable. Y sin bosques, pues todos los seres vivos que viven ahí y, bueno, el ecosistema que conforma nos sirve para, o sea, son muy importantes para la vida misma. Entonces, pues creo que también pues nos moriríamos nosotros. ¿Saben por qué es tan importante el petróleo, aparte de su valor, ¿no? ¿Por qué no transitamos de manera tan rápida hacia un sistema de producción de energía amigable? ¿Alguien sabe por qué no? Ya en 2, 3 años cambiamos a una fuente de emisión de energía renovable y amigable. ¿Alguien sabe por qué? Porque el petróleo aporta de cada peso de la economía mexicana 7 centavos. Entonces, quitar eso es darle en la torre a la economía, es lo que habla el doctor Eduardo de la relación entre la ecología y la economía. No es por eso que es tan difícil ahorita en este momento tener un plan a corto plazo de cambiar de este tipo de fuente de energía hacia una energía renovable, ¿no? Por eso, porque cada peso que hay en este país, 7 centavos vienen de la producción del petróleo y de sus derivados, obviamente. Entonces, por eso es muy complicado dejar de depender del petróleo. Bueno, pero acuérdense también que ¿han visto las fotos de la hambruna en África? Que se vuelven unos esqueletos caminando. ¿Saben qué? ¿Por qué se dio la hambruna en África? ¿Alguien tiene alguna idea? Niños muriendo de hambre. ¿Pero alguien sabe por qué fue? ¿Qué originó la hambruna en África? A ver, Laura, ¿tienes alguna posible respuesta? Laura Azucena. Alguien más que se fue al baño. A ver, Dana, ¿estás por ahí? A ver, Ricardo. ¿Podría ser por el saqueo que hicieron los colonizadores europeos? Por ahí va. Miren, lo que pasó es que se acabaron sus recursos naturales. Así, se los acabaron. Agotaron todo. Y entonces empezó una sequía enorme porque ya no había vegetación. Entonces llegó un momento en que estas tribus africanas se quedaron sin nada que comer. La ONU los encontró porque ya era las costillas pegadas a la piel, no había nada. Y la ONU fue la que empezó a rescatar a estas personas y sacarlas de ahí porque ya no había nada, no crecía nada en el suelo. Entonces, al dejar de existir la vegetación y la flora, si no cuidamos los suelos, ¿sí? No vamos a producir nada. Entonces, vamos a hablar más adelante de los beneficios de la vida silvestre, ¿sí? Por ejemplo, es que no me quiero adelantar mucho, pero bueno, de una vez. ¿Qué beneficios tiene el que podamos conservar un paisaje? Conservar una selva lacandona. ¿Cuáles son los beneficios a la sociedad? Y vamos a hablar de beneficios ambientales. Por ejemplo, al tener vegetación, procuramos que los ciclos de lluvia se mantengan. Si desaparecemos toda la vegetación, simplemente no va a haber forma en que se condense el vapor de agua y caiga. Entonces, el ciclo del agua depende totalmente de la vegetación. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay, qué otro beneficio puede tener un bosque? Piénsenle, un beneficio del bosque como tal. Yo estuve leyendo en otra materia sobre bosques tropicales, bueno, más bien era un documental y ahí explicaba que
en los bosques tropicales es donde se empieza a formar las primeras lluvias que se esparcen por todo el mundo y son los principales bosques que termorregulan, pues la temperatura de todo el planeta en general. Ujú. ¿Qué otro beneficio ambiental? Nos tiene la vida silvestre. Ya dijimos, uno son las lluvias. Dos, el agua como tal. Luis Enrique. Hoy está muy visitado el baño. Bueno, otro podría decir que los bosques pues, son la principal fuente de producción de oxígeno. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué producimos nosotros en gran cantidad? No es ni orina ni... ¿Qué producimos en gran cantidad? Aparte, obviamente, de orina y demás. El dióxido de carbono. Exacto. ¿Sí? ¿En dónde está el dióxido de carbono? Bueno, obviamente está en el aire. ¿Ok? Pero entonces, ¿dónde se acumula el dióxido de carbono? En la madera, muchachos, en las plantas. Las plantas, ¿sí? Al hacer la fotosíntesis, pues, también tienen que crecer, ¿sí? La fotosíntesis, acuérdense que usa 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. Con eso se forma la glucosa, ¿sí? Que son las harinas. Entonces, todo el CO2 que nosotros producimos, la única forma que puede ser atrapado es mediante las plantas. Entonces, ¿cómo lo atrapan las plantas? Pues en forma de glucosa, ¿sí? A su vez, la glucosa nos sirve como es finalmente es una estructura, forma parte de la madera de las plantas, ¿sí? El tener una planta, la que ustedes tengan, ¿sí? La que quieran, ¿sí? Al engrosar, ahí se está haciendo una captura de carbono. De hecho, los programas que se han hecho para conservación de bosques es justamente la captura de carbono. Entre más bosques haya, más captura de carbono hay. Entonces, ¿qué pasa cuando un árbol se seca? ¿Sí? Se vuelve combustible. Y pues, ahí vienen muchos problemas para la conservación y manejo de ecosistemas que vamos a tratar de cubrir en este curso. Entonces, el valor que tiene la vida silvestre es invaluable en términos de los beneficios que nos causa. Entre más destruyamos la naturaleza, más cercano nos estamos acercando a nuestra destrucción. Decía don Miguel Álvarez del Toro, por cada especie, creo que está ahí en el zoológico, que desaparece, no importa el tamaño, no importa si es una mosca, no importa si es una araña, no importa, cada vez que desaparece un organismo se está cortando la vida del humano, del ser humano, ¿sí? Una extinción de una especie vegetal o animal significa que el humano se está acercando cada vez más a su extinción. El caso de la hambruna de África fue justamente eso, que acabaron con todos los bosques, ¿sí? No dejaron nada. Y lo pagaron finalmente con la muerte, con la hambruna, ¿sí? Y eso es a lo que nos estamos acercando si no hacemos conservación. Nuestro papel como biólogos, vuelvo a lo mismo de economía y ecología, es defender todo proceso ecológico que exista en nuestro entorno, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer si queremos que la economía, ¿sí? Subsista. Tenemos que ver y hacer verle a la gente que la ecología, que la fauna, la flora silvestres son importantes y fundamentales en la vida del hombre. Cuando el hombre adquiera el conocimiento de que el respeto a la vida silvestre es lo que nos mantiene con los beneficios ambientales que nos da, ese es el gran valor que tiene la vida silvestre y que no toda la gente lo ve y que prefieren andar en una motocicleta aplastando todas las plantas
en las pistas estas de motocross y demás, en aras de una economía, ¿no? Pero no se dan cuenta que al subir la palabra economía tenemos que hacer conservación y manejo de la vida silvestre, objetivo prácticamente de este curso. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Chamacos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Voy a minimizar todo. Bueno, voy a dejar de compartir tantito. Y voy con ustedes. Ahí ellos tenemos tantas cosas abiertas que ya no sé dónde estamos. Ok. Somos 24. Muy bien. ¿Qué opinan de esta posición? Los beneficios ambientales son muchísimos. Entonces, de hecho, ahorita hay programas federales. No sé si oyeron hablar del proyecto RED, que es la retención de carbono. Son proyectos que se le pagaba a la gente para que conservaran parte de su digamos, un ejido. Se le pagaba, a ver, tú vas a conservar 10 hectáreas. Ok. Entonces, 10 hectáreas del ejido estaban dedicadas exclusivamente a sembrar árboles y tratar de mantener el ecosistema original, con plantas originales, obviamente. Entonces se les pagaba al ejido un dinero que ponía la CONAFOR y la SEMAN, o sea, la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Chiapas. Ese dinero, ahí nosotros participamos en esos proyectos de la red Plus, que se llama, y que es captura de carbono. También participó el Ecosur. Y estábamos midiendo la cantidad de carbono que tiene un árbol. Hay unas fórmulas para verlo. Y después nos dimos cuenta que pues, estábamos mal, porque también resulta que pues, en las raíces de un árbol hay captura de carbono. Entonces, dependiendo de las especies, se hizo un estudio de cuáles son las que más carbono tenían. Obviamente, esto beneficiaba un poco a algunos campesinos, porque los terrenos que ponían para conservación pues, eran puro cerro, ¿no? Entonces, no podían cultivar ahí, y bueno, de alguna manera es válido, ¿no? Ellos están haciendo conservación en las partes que no pueden sembrar. Y entonces, por ejemplo, había un ejido que ahí por Motocintla, que les dieron 180,000 pesos. Dividido entre todo el ejido, pues ya no es nada, ¿verdad? Se vuelve prácticamente nada, bueno, pero finalmente es un ingreso. Por ejemplo, a los lacandones se les daba hasta 4 millones. ¿Por qué? Porque pues, los lacandones tienen todas las hectáreas. Red Plus, RED, ahorita me acuerdo de las siglas porque están en inglés, pero el proyecto es captura de carbono. Ahora este gobierno actual, de esta presidencia actual, es lo malo que la ecología se vuelve muda. Este gobierno propone sembrando vida, ¿no? Que les pagan a muchachos o a campesinos para que siembren árboles. Pero yo pienso que no ha tenido un buen éxito, no he oído ninguna evaluación todavía, porque es muy temprano también, o sea, pero lo malo y que lo que ya no debemos de dejar es que las políticas cambien a cada rato dependiendo del sexenio. El problema de nuestro país es que no existe por ejemplo, Estados Unidos tiene una meta en la vida. Estados Unidos, la meta en la vida es tener una economía fuerte y ser los líderes mundiales. No importa qué presidente esté, no importa si es republicano o es demócrata, ¿sí? Muchas veces dicen que los demócratas son buenas gentes y pues, no. Obama era demócrata y pues no, afroamericano, y más bien pues, casi más africano que americano, porque su familia vivía, no me acuerdo en qué pueblo de África, ahí estaban sus abuelos, pero bueno, él nació en América y es afroamericano, y se tenían muchas expectativas de él,
Sin embargo, Estados Unidos no cambió su política, ¿sí? Luego entró Trump y a pesar de todo lo que se diga, Estados Unidos no cambió su política. Ahora entra Biden y lo mismo, será demócrata y traerá muy buenas intenciones, yo súper buena gente, pero la política de Estados Unidos es una y se respeta. En México es lo que nos hace falta, justamente tener una política de siempre. Ay, yo hago muchos ademanes y nadie me ve. Ya. Es que muevo yo mucho las manos. Debemos tener un rumbo, ¿sí? No podemos seguir en términos ecológicos, tener que cada 6 años venga alguien y lo cambie. Como biólogos debemos de ser más participativos en cuestiones ecológicas y económicas. Y nos hemos dejado a estudiar una pequeña parte de nuestro mundo, se vuelve nuestro mundo biológico, pero debería de ser nuestro mundo económico, nuestro mundo ecológico. Entonces, en la tribuna que ustedes lleguen, a la tribuna que ustedes estén, no importa el tamaño que sea, por favor, siempre vean los beneficios de la vida silvestre. Sin vida silvestre, nos vamos para abajo, nos vamos, pero así, por los beneficios que nos da. Ya los veíamos nosotros, ¿no? El turístico y todo lo que está en el documento. Por eso quería que le echaran una leída, por favor, y nos hagan un resumen así muy, muy sencillito de ese folletito de la semana. No sé ni qué hora sea. Yo no. Hay 20 para las 11. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? Hasta ahorita no de mi parte. ¿Nos vamos entendiendo entonces? Ok. Comentan ahí por el chat. Es que es sencillo si lo entendemos así. Vayamos buscando cuáles son los beneficios. ¿Qué otro beneficio? Pues ya vimos que el económico, pues puede ser turismo. Lamentablemente, el turismo es algo, el turismo ecológico no está muy bien. Lo maneja muy bien algunas gentes del Triunfo. Como hay muchas aves en el Triunfo, tienen, se llama Bird Watchers, que es observadores de aves. Llega mucho estadounidense es que no llegan los que deberían llegar muchísimos más, pero porque no es tan conocido. Ay, perdón, me repites, vi que alguien preguntó algo, pero no me dio tiempo de ver la pregunta. Mire, déjame poner el chat. ¿Cómo se llama Casa Falsa de Jaguar? No recuerdo el nombre. Lo dirigía una AC que dio un permiso y la UNAM pedían el permiso de la Semarnat y se les concedió porque finalmente hubo beneficios. Ya no sé en qué quedó el programa, había que preguntarle al doctor Gerardo Ceballos. Es que yo estuve un tiempo en la UNAM con el doctor Ceballos, con mi doctorado, y pues ahí es donde me daba yo cuenta de estos programas. Y dio una conferencia Gerardo Ceballos, creo que en la Semana de la Biología, y no pude estar. Ya hace mucho no lo he contactado, pero le voy a hablar y a ver que me explique y yo les platico la historia. Doc, y un poquito hablando de su experiencia, que obviamente tiene bastante, ¿cómo ha visto la pérdida de biodiversidad en Chiapas? Usted que caminó las selvas seguramente hace muchos años y que va de la mano con la globalización, ¿no? Y con la mayor crecimiento. No le dije viejo. Pero obviamente, pues, usted estuvo hace muchos años en las selvas y todo eso. ¿Cómo ha visto la pérdida del paisaje? Ha sido terrible, terrible. Y yo creo que más bien habría que recuperar, como conocía, bueno, me llevaba muy bien con don Miguel Álvarez del Toro. Él me platicaba, yo le platicaba, no, Miguel, es que mire, el locote, y yo hablaba de locote, y me decía, no sé ni de dónde me estás hablando. ¿Por qué? Es que yo el locote, para mí el locote era de la Quinta Norte para arriba.
Acuérdense que don Miguel llegó acá en 1940 y tantos, 49 creo, y por eso está ahí en el parque ¿cómo se llama? El parque infantil. Ahí empezó el zoológico. No era zoológico. Lo que pasa es que don Miguel iba por animales para disecarlos y hay veces que daba la cría, entonces se la llevaba, o se encontraba algún animal y se lo llevaba y lo curaba, y ahí los tenía, y entonces la gente le empezó a decir que era zoológico. Pero por eso quedó ahí el parque infantil, porque eran las afueras de Tuxtla. Entonces, más bien, dile a Cristian que no me llame. Me está llamando, pero ahí me sacó. Bueno, y entonces don Miguel ya me decía, mira, lo que pasa es que a mí el cañón del sumidero ahí empezaba. Entonces, si lo ven, llegan, ahorita la gente ya llegó hasta el kilómetro 4, ya super invadió todo. Imagínate, eso sí me tocó verlo. Por ejemplo, Paso Limón, cuando yo fui director de biología, nos estaban ofreciendo la fuente de tratamiento de agua, que está ahí, todavía en Paso Limón, que puso la CFE cuando construyó la presa. Era monte todo, a puro machete logramos llegar a las instalaciones, que no sé si esté funcionando ahorita esa planta tratadora de aguas, pero estaba ahí en Paso Limón y la CFE la tuvo que poner por la presa, como pago a la presa. Funcionó un tiempo, creo que Sergio López y su esposa estuvieron trabajando ahí, pero no sé, la verdad no sé si siga funcionando. Y querían que la escuela de biología la tuviéramos. Pues te les juro que todo eso, lo que es la ahorita de la Universidad Salazar y todo eso, era así, a puro machete pudimos llegar, porque no había nada, pero nada. Tuxtla se pobló, yo le estoy hablando de 1990, triplicó su población en menos de 30 años. ¿Sí? Entonces, don Miguel, para él el trauma era ese, ¿no? Que para él el zoológico había empezado digo, el Ocote empezaba justamente ahí. Ya después platicábamos de las partes altas del cañón del sumidero. Logré dar una cueva que ellos llamaban Montecristo, y porque ahí hasta arriba hay una piedra que tiene un triángulo, así como un hueco, y se ve todo el Ocote. No sé, ya no he ido, pero yo creo que ya no se ve todo el Ocote. Entonces, cuando hablábamos de partes del Ocote, pues don Miguel no entendía. Y luego, pues, lo de la lancha. Oye, ya me preocupó, y Cristian sigue marcándome, es la cuarta vez que me marca. ¿Quieren marca? Debe ser por la firma de las descargas. No sé si firmó ayer que bajó. Sí. A ver, permítame tantito, por favor. Sí, doctor. ¿Qué pasó, Cristian, en clase? Sí, lo siento, pero es que urge. Vino Odetta y que viene por la impresión, la autorización de impresión de tesis. Ah, ok. Pero ese formato, ¿quién se lo va a dar? Ya, no voy a decir algo malas palabras por ahí el doctor Eduardo. Pues ya ven lo que comenta, ¿no? El doctor Eduardo, de cómo él ha notado la pérdida de la biodiversidad aquí en Chiapas, particularmente aquí en Tuxtla. Nosotros pues somos más jóvenes, ¿no? Yo he estado viendo últimamente cómo se está afectando mucho lo que es la parte del zapotal, y es algo muy preocupante, ¿no? Y ya realmente aplicado a mi área, que es la salud, ya hemos visto que están incrementando los casos de dengue y Zika en todo alrededor de lo que es el corredor de Copolla y Mactumaxá, y es parte en eso, ¿no? Sabemos muy bien que va de la mano la pérdida de la biodiversidad con la aparición de las enfermedades. Lo que está pasando con el COVID, y como lo comenté en la plática, es eso, ¿no? Si continuamos atacando la biodiversidad, pues surgen nuevos problemas, y en cuanto a salud, es donde más nos está pegando. Se nos avecina quizá otra pandemia aún más grande, más grande no, quizá con un virus o un parásito más letal que porque su letalidad afortunadamente es del 3%, creo se quedó 3-4%, pero seguramente nos va a tocar otro bicho aún más letal, y es en consecuencia de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y que tristemente, para quitarnos esta responsabilidad, pues lo aludimos a que es un invento, ¿no? Un invento del gobierno, supuestamente para matar a la gente. Entonces, ya estando nosotros más jóvenes, pues ya
no hemos visto cambios tan drásticos del paisaje, ¿no? A como seguramente el doctor Eduardo lo presenció, y que obviamente creo que a finales de los 90 es cuando hubo una mayor deforestación, ¿no, Doc? A finales de Así los es, 90. Toño. Así es, parte de los beneficios ambientales de la vida silvestre es justamente también, bueno, en este caso es cuidarnos. Es que es lo que les digo, si la gente entendiera que tenemos que dejar de reproducirnos, En primera. tener más cultura. Yo hice un taller de conservación hace algunos años, ahí con la maestría de ciencias biológicas, por cierto, no sé, yo estaba en ingeniería, no sé qué andaba haciendo ahí. Cuando di una materia de conservación, hicimos un foro de conservación y justamente quedó un estudiante que lo iba a publicar y no sé qué, nunca lo publicó, capaz que lo retomaremos por ahí, Toño, en algún momento, porque salieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, se vio que a mayor cultura la gente no tiene hijos. ¿Sí? O sea, cuando no hay suficiente educación, la gente tiene hijos muy rápido. A los 15, 17 años ya están embarazadas las mujeres. En cambio, a mayor educación, eso va para hombres y mujeres, a mayor educación hay menos ganas de reproducción, justamente porque está la gente más educada. Entonces, la segunda sería dejar ya de estos crecimientos y sobre todo la devastación de la... Todavía ahí, no me acuerdo cómo se llama esa colonia, Las Granjas, la que está por arriba. El año pasado que anduvimos por ahí agarrando perros para no sé, hasta arriba. Por el kilómetro 4 hacia la izquierda hay varias más colonias. Si van o viven por allá, me extrañó tanto ver todavía carretas y burros con leña que están sacando del cañón del sumidero. O sea, de nada sirve que ya no los dejen pasar para vivir, sino que están explotando el cañón del sumidero. Y yo ya entiendo que es gente de muy bajos recursos, y luego después de ver los precios del gas en México, pues también ya me dan ganas de volver a la leña. Pero si todos volviéramos a la leña, acabaríamos con los bosques en minutos, por la gran cantidad de gente que somos. Y es una costumbre que todavía se está dando. Tengo muchísima pena, voy a descubrir por qué Cristian no cesaba de llamar. Ya me dijo por qué. Vamos a tener que cortarle por ahí. Hoy, si quieres tú seguir, Toño. Sí, no, ya faltan 2 minutos. Yo sí me voy a tener que retirar, es que muchachos, aparte soy, han abusado ya de mí en biología, porque soy coordinador y entonces estoy con una maestría y ya me están buscando, pero no pidieron cita también los alumnos, entonces no sabía yo que iban a llegar y por eso era la llamada tan urgente. Entonces me tengo que retirar para hacer unas llamadas. Nos vamos mañana a las 9, ¿verdad? Gracias. Miren, vamos a hacer una cosa, ahorita no les vamos a dejar tarea porque no alcanzamos a ver todo el documento, pero mañana sí les dejamos para que le entreguen el lunes, ¿les parece? Sale, Doc. Órale, pues. Sí, profe, hasta luego. No sean malitos, pueden abrir tantito los que puedan su cámara porque para mi reporte tengo que tomar una foto. Sí. Por favor. Gracias, Evelyn. Miguel. No los veo a todos, pero... Samantha. Y Valeria, préndelo. Mariana. ¿Qué todos vamos a poner al baño? ¿Qué? En el año. ¿Mande? Esta clase le vamos a poner la del baño porque... De verdad. Bueno, os voy a poner una foto ahorita. Ok. Bueno, entonces los veo mañana a las 9. Buen día. Hola, buen día. Luego mañana sí se conectan todos con cámara porque sí tenemos que hacer reportes. Bueno, pero bueno. Adiós. Bueno, chicos, mañana continuamos, ¿no? Ya el doctor termina mañana de dar su plática. Como verán, el doctor tiene muchísima experiencia en cuanto al manejo, y siempre que me invita a dar una plática también, siempre se acapara todo el tiempo el doctor. Producto de eso, ¿no? Producto de que tiene muchísimas historias que contar, y le queda corto el tiempo. Mañana continuamos con él y ya el próximo lunes vamos a entrar con lo que es ya el manejo en cuanto a UMAS.
Ya seguramente ustedes sabrán un poquito lo que es una UMA, y ahí le platicaremos un proyecto que tuvimos en la zona costa, con un gran amigo que es director de una AC que tenemos, que hace años que no la trabajamos, pero ahí sigue en pie. Ya hasta se me olvidó su nombre, no me acuerdo cómo se llama la UMA, perdón, la AC, se me fue, supuestamente soy secretario, pero bueno, entonces lo dejamos hasta acá, chicos, seguramente tienen clase a las 11, nos vemos mañana a las 9, y cualquier cosa, supuestamente sí, porque hasta donde se no me han sacado, rápido vas, Evelyn, a hacer a intentar crear problemas donde no hay. Me voy a acordar ahorita nada más para no quedarme con la duda. No, se me fue. Pero bueno, entonces continuamos mañana, chicos. Cualquier cosa nos avisamos por el WhatsApp. ¿Sale, vale? Que estén bien. Suerte en sus próximas clases. Gracias, profe. Adiós. Oigan, antes. No, pues qué pregunta tan tonta les iba a hacer. Si habían hecho examen, pero no, ¿verdad? No tienen ningún examen. Entonces, no sé cómo vayan a estar en la plataforma en sus evaluaciones. Solo una tarea. Entonces y no está calificado. Bueno, nada No, más. en la plataforma no aparece, o sea, aparece en blanco la calificación de esta materia. Bueno. Nos dijo la Cordi que no se iba a reflejar nada, que no íbamos a tener ni 10 ni 0, que íbamos a salir con nada. O sea, pero al final pues no sabemos si solamente se van a promediar las dos calificaciones que sí vamos a tener o cómo el sistema va a tomar en cuenta la que pues no está reflejada. No, al final yo pongo la que va a quedar. Me sugiere el sistema si promedio o si lo quito y pongo otra. Entonces, al final de cuentas, yo tengo la libertad de ponerles la calificación que quieran y pues por mientras Evelyn ya está reprobada. Solo pues chicos, nos vemos mañana. Gracias pues. Hasta luego. Bye bye. Ahí me pasan porfa la liga, ¿quién grabó? Diego, porfa. Hasta luego.